¿Sabías tú que uno de los templos del punk rock nació en un tugurio maloliente de Nueva York? CBGB, el mítico club de Bowery, fue la cuna inesperada de una revolución musical. Sus paredes impregnadas de grafitis vieron nacer a bandas legendarias como los Ramones, Blondie, Talking Heads, en fin, una época en la que la Gran Manzana parecía caerse a pedazos. ¿Cómo pudo un bar diminuto con baños infames y nombre de música country cambiar para siempre la historia del rock? Quédate porque en este video descubriremos la historia completa de CBGB desde sus caóticos inicios en los 70 hasta su emotivo cierre en el 2006. Te voy a contar anécdotas increíbles, momentos de gloria y controversias policiales, todo con un tono ligero, un poco de humor y mucho rock. Prepárate para un viaje en el tiempo con el club más punk de Nueva York, donde lo único prohibido era no ser original. Leven Island, Nueva York, principios de los años 70, era un lugar peligroso, caótico y económicamente al borde del abismo. La ciudad enfrentaba una crisis fiscal, histórica y barrios enteros estaban en plena decadencia. En el Bowery, una zona de Lower East Side de Manhattan, famosa por su ambiente sórdido, abundaban los indigentes. Había al menos media docena de flat house, casas de alojamiento barato, en solo un par de manzanas que acogían a unas 2000 personas más o menos, entre alcohólicos, enfermos mentales y veteranos de la guerra de Vietnam. Las calles estaban llenas de basura, graffiti y cierto hedor inconfundible. Justo allí, en medio de ese entorno de marginación y creatividad subterránea, un emprendedor llamado Hilly Kristal vio una oportunidad. Hilly Kristal, un neoyorquino amante de la música folk y el jazz, había administrado locales como el legendario Village Vanguard en los años 60. En 1973 decidió abrir su propio club en el 315 de Bowery, donde antes operaba un bar de motores llamado Hilly's on the Bowery. El 10 de diciembre de 1973, Hilly rebautizó aquel antro como CBGB en O&Fag. El curioso nombre reflejaba la idea original de Kristal, Country Bluegrass and Blues, y a continuación las siglas O&Fag significaban Other Music for Uplifting Gormandizers. En otras palabras, otra música para dragones, voraces de música. Irónicamente, ese nombre orientado en el Country Bluegrass pronto sería un gran engaño comercial, porque el rumbo musical del local cambió drásticamente poco después de abrir sus puertas. En sus primeros meses, CBGB intentó ceñirse a la visión de Hilly. El club contrataba bandas de country, folk y blues local, pero los resultados eran decepcionantes realmente. Las primeras bandas que tocaron allí, como Ellie Greenberg con Full On Band o Wretched Refuse String Band, apenas atrajeron público. Las noches transcurrían con la barra vacía y Hilly comenzó a pensar que había cometido un grave error, pero el destino intervendría pronto para cambiar la historia. En agosto de 1973 se derrumbó el Mercer Art Center, un recinto donde muchas bandas locales sin contrato solían presentarse. De la noche a la mañana, todos esos grupos underground de Nueva York se quedaron sin escenario. CBGB, con sus puertas recién abiertas, estaban en el lugar correcto en el momento oportuno para convertirse en su nueva casa. A inicios de 1974, Hilly Kristal recibió la visita de Terry Ork, manager de una banda aspirante llamada Television, formada por dos jóvenes bohemios llamados Tom Berlin y Rich Ork. Convencido de que Hilly debería darles una oportunidad regular en el club, lo terminó convenciendo. Cuando Television dio sus primeros acordes estridentes en CBGB, Kristal se alarmó. Tocaban a un volumen salvaje, con furia, y apenas tenían seguidores. No era country ni blues en absoluto. Aún así, algo quedó claro: había un público de músicos hambrientos buscando un lugar donde tocar su propia música sin restricciones. Kristal, que al principio estaba lleno de reservas, decidió adaptarse. En febrero de 1974 aceptó programar a la banda local Squeeze entre semana y semana, marcando el giro oficial del club hacia el rock original en vivo. Y a partir de entonces, CBGB jamás volvería a ser el mismo. El alma de CBGB fue siempre Hilly Kristal, su fundador y propietario. Hilly, cuyo nombre real era Hillel Kristal, había nacido en 1931 y ya tenía un largo trayecto en la industria musical antes de abrir este club. Su visión para el CBGB, aunque inicialmente centrada en música country folk, pronto se transformó en algo mucho más revolucionario. Quería que fuera un espacio para la música original donde los artistas novatos pudieran forjar un sonido propio. Kristal estableció desde mediados de los años 70 dos reglas de oro. En el local, las bandas
bandas debían tocar solo material original, nada de covers, y debían cargar ellos mismos sus propios equipos dentro y fuera del escenario. A cambio, Healy les permitía quedarse con la mayor parte de la recaudación de la puerta, incentivándolos a traer a sus amigos, a seguidores y así a hacer crecer la escena. Esta filosofía de hazlo tú mismo caló hondo. CBGB se convirtió en un lugar donde la oportunidad valía más que la técnica y Crystal respaldaba a los músicos emergentes, incluso si eran ruidosos o inexpertos. No todo fue fácil para Healy. En términos de negocios, primeros años CBGB operaba con pérdidas y según el propio Crystal, no fue sino hasta 1976 que el club logró pagarse por sí mismo. Aún así, él se mantuvo terco en su apuesta por el talento sin pulir. Ese primer año fue un ejercicio de persistencia, escribiría después Healy. Mi determinación de programar solo músicos que tocaran su propia música en vez de copiar a otros fue indomable. La originalidad para mí era lo primero. Gracias a esta obstinación, CBGB pasó de ser un bar semi vacío a convertirse en la mesa del punk rock y la new wave en Nueva York. Crystal fue el gran responsable de este cambio. Supo reconocer que bajo la mugre y el caos se estaba gestando algo auténtico. En cuanto a la propiedad de la marca CBGB, Healy Crystal siempre fue la figura principal. Su ex esposa, Karen Crystal, contribuyó en los inicios. De hecho, aparece como cofundadora en algunos registros, pero fue Healy que manejó el día a día y tomó las decisiones clave. Él registró el famoso logo CBGB and OM5, que acabaría estampado en miles de camisetas. Crystal también diversificó el negocio aprovechando el éxito, amplió el local, alquilando el espacio contiguo para abrir la tienda CBGB Record Canteen, tienda de discos y café, en los años 80. Más tarde ese anexo se transformó en CB's 313 Gallery, un segundo escenario donde se presentarían actos de folk, jazz o música experimental, reservando el escenario principal de CBGB para el punk, el rock alternativo y el metal. Healy fue en esencia un astuto emprendedor cultural. Creó no solo un club, sino una marca contracultural que perdura hasta el día de hoy. Legalmente, Crystal enfrentó desafíos casi hasta el final de la historia del club. A mediados de los 2000, CBGB entró en una disputa acalorada con su casero, la organización Bowery Residents Committee BRC, por supuestos alquileres impagos. En el 2005, la BRC demandó al club alegando que debía $90,000 en renta atrasada sobre un alquiler mensual que ya era de $19,000. Healy argumentó y un juez le dio la razón, que nunca le habían notificado correctamente ciertos aumentos de la renta, por lo que esa deuda era inválida. Sin embargo, la relación con el propietario quedó envenenada. Aunque ganaron ese punto legal, el contrato de arrendamiento expiraba pronto y la BRC decidió no renovarlo. Crystal intentó negociar para quedarse, pero no hubo acuerdo. La BRC aparentemente quería subir el alquiler a cifras imposibles. Se hablaba más o menos de $55,000 mensuales, vaya. Healy Crystal, fiel a su espíritu luchador, no se rindió sin pelear. Lideró campañas Save CBGB, apoyadas por músicos y fanáticos, y hasta contempló mudarse a Las Vegas con todo y el famoso urinario del local si era necesario. Pero al final, tras muchos dimes y diretes, quedó claro que el club tendría que cerrar sus puertas en el 2006. Aún con ese desenlace triste, la gestión de Healy Crystal dejó un legado imborrable. Él creó un santuario para la música underground y al hacerlo se convirtió en una leyenda por derecho. Para entender por qué CBGB se volvió tan legendario, nada mejor que repasar 3 historias emblemáticas que ocurrieron en su escenario. Estas anécdotas, que incluyen el explosivo debut de The Ramones, la consagración de Patti Smith y la era de los domingos hardcore, ilustran cómo un pequeño club cimentó su forma a base de momentos únicos. En el verano del 74, una banda de chicos flacuchos de Queens subió por primera vez al diminuto escenario de CBGB, The Ramones, vestidos con chaquetas de cuero negro, jeans rotos y zapatillas Converse. No se parecían en nada a las bandas hippies de la época. Aquella noche lanzaron un asalto sónico de canciones ultra rápidas de 2 minutos. Comenzaron como siempre lo harían, con un estruendoso conteo de 1, 2, 3, 4. El público era diminuto. En retrospectiva resultó cómicamente pequeño, quizá unos cuantos curiosos que no sabían qué esperar. Al principio algunos se tapaban los oídos ante aquella pared de ruido, pero otros empezaron a sacudir la cabeza con entusiasmo. Les McNeil, cofundador de la revista Punk, estaba entre los presentes y recordó el impacto. No eran hippies, esto era algo completamente nuevo, dijo, sobre ver a los Ramones tocar esos acordes brutales a toda velocidad. Tan veloces eran que pronto bromearon con la idea de tocar 20 canciones
canciones en solo 17 minutos. Prácticamente lo lograron en más de una ocasión. Después de esa primera descarga, los Ramones obtuvieron una residencia en CBGB tocando regularmente y puliendo su estilo único. Al cabo de unos meses ya tenían un pequeño ejército de fans punk que gritaban "Hey, ho, let's go" en el local. Lo que comenzó ante una sala media vacía, pronto encendió la mecha del punk. Para 1976 los Ramones lanzaron su álbum debut y estaban inspirando a jóvenes en Nueva York y Londres a formar sus propias bandas. Todo gracias a aquel debut estridente en el club de Hilly Crystal. Mientras los Ramones encarnaban la crudeza, Patti Smith aportó el arte a la escena CBGB, poesía rockera y la madrina del punk. Patti frecuentaba el local como espectadora a fines del 74, hasta que finalmente debutó sobre el escenario el 14 de febrero de 1975. En aquellas primeras presentaciones a menudo compartía cartel con Television y su grupo, el Patti Smith Group. Esta evolución de un trío de corte de cabaret a una banda de rock a todo volumen fue tremenda. Imagina la escena, Patti flaquísima y carismática recitando versos como "Jesús murió por los pecados de alguien pero no por los míos", antes de arrancar con una versión incendiaria de Gloria en el escenario diminuto del CBGB. El público, que incluía a artistas bohemios y curiosos, quedaba hipnotizado entre la mezcla de poesía beat y energía garage. Patti Smith fue de las primeras en salir de CBGB con un contrato discográfico importante. Cliff Davis la fichó para Arista Records en 1975. Su éxito mostró que la escena del CBGB no solo producía ruido, sino también arte con mayúsculas. Cada noche de su residencia aumentaba el público y su boca en boca, su combinación de sensibilidad literaria y entrega punk consolidó a CBGB, hasta tomarlo como el semillero de propuestas innovadoras. Patti regresaría al club en diversas ocasiones y de hecho fue ella quien cerró CBGB en el 2006 con un concierto épico, pero de eso hablaremos más adelante. Sin duda, ver a Patti Smith declamar fue una de las experiencias más transformadoras para la cultura underground neoyorquina. A medida que avanzaban los años, CBGB siguió reinventándose. Para comienzos de los años 80, el club se convirtió en la cuna de hardcore punk en la costa este de Estados Unidos. Hilly Crystal empezó a organizar matinés dominicales de hardcore, show por la tarde, abiertos a todas las edades, como una alternativa más segura para que los chicos punk pudieran ver bandas en la ciudad durante el día. Cada domingo el CBGB era tomado por manadas de jóvenes de camisetas negras y mohawk, venidos de barrios de Nueva York, New Jersey o Long Island, que encontraban en ese sucio local el refugio y un campo de batalla musical. Bandas como Agnostic Front, Misfits, Bad Brains, Crow Max, Murphy's Law, Gorilla Biscuits o Youth of Today hicieron tronar sus amplificadores en esas míticas matinés. El ambiente era electrizante y a veces peligroso. El slam dancing, mosh pit, convertía la pista en un torbellino de empujones y adrenalina. Los Stay Divers se lanzaban desde el diminuto escenario rozando con los pies de las tuberías del techo. CBGB se ganó fama de territorio hardcore para bien y para mal. La prensa sensacionalista de la época retrataba aquellos conciertos como orgías de violencia, asociando la estética punk con delincuencia y satanismo en plena histeria de los 80. En realidad, para muchos chicos marginados, esos domingos en CBGB eran un hogar comunitario, lejos de su casa, donde por unas horas se sentían parte de algo. Hubo, no obstante, incidentes notables, peleas dentro y fuera del local que a veces requerían intervención policial. La situación llegó a tal punto que en 1990, tras más de una década de intensos shows, Hilly Crystal decidió suspender temporalmente las presentaciones hardcore debido a la violencia acumulada. Aún así, la huella estaba hecha. Las caóticas matinés hardcore de CBGB pasaron a la historia del punk. Fueron un trampolín para decenas de bandas y mantuvieron viva la reputación del club como bastión del DIY, hazlo tú mismo rebelde. Muchos veteranos recuerdan aquellos conciertos sudorosos de los 80 como lo más salvaje que podías vivir un domingo por la tarde. Era la prueba de que CBGB, ya entrando en su segunda década, seguía siendo sinónimo de contracultura y energía juvenil desenfrenada. Como todo buen cuento rockero, la historia de CBGB tuvo también sus capítulos oscuros. Tras las glorias de los 70 y 80, los 90 trajeron cambios en Nueva York. La ciudad comenzó a limpiarse y a gentrificarse, y la escena musical se desplazó hacia otros rumbos. CBGB se mantuvo activo durante esa década, incluso acogiendo a bandas de punk, pop y hard rock de la era, como Green Day o Guns N' Roses, que rendían tributo al lugar, pero enfrentaba dificultades para reinventarse. La reputación del club como sitio sucio y ruidoso
ruidoso empezó a chocar con la Nueva York más pulida de Giuliani. Hubo inspecciones y multas por detalles como ruido excesivo, venta de alcohol a menores o infracciones de seguridad típicos dolores de cabeza para un local del rock. La policía ya no veía con tan buenos ojos ese tipo de desmadre. Varias noches, tras algún concierto intenso, los patrulleros se estacionaban fuera del 315 de Bowery, disuadiendo a los alborotadores y controlando la zona. Aunque no hubo una redada famosa en particular, sí se sentía una mayor vigilancia policial y presión de la ciudad durante los últimos años de funcionamiento del club. El golpe definitivo vino, como mencionamos antes, en forma de conflicto legal por el alquiler. El edificio que albergaba a CBGB pertenecía a la organización Bowery Residents Committee, dedicada a la ayuda a indigentes. A mediados de los años 2000, la BRC decidió que tal vez era hora de desalojar al ruidoso inquilino y usar el espacio para otros fines, o alquilarlo mucho más caro. Alegaron que CBGB les debía meses de renta, aunque un juez falló a favor de Healy en el 2005 que la supuesta deuda de $90,000 era inválida, puesto que la BRC nunca notificó formalmente de los aumentos acumulados. Eso no obligaba al dueño a renovar el contrato. Tras 32 años de historia, CBGB quedó a la deriva cuando la BRC se negó a extender el arrendamiento más allá del 31 de octubre del año 2006. Healy Crystal peleó hasta el final, organizó conciertos benéficos, Save CBGB, contó con el apoyo de celebridades del rock como Billy Joel y otras figuras, firmaron peticiones para declarar el club como monumento histórico. Hubo mucha atención mediática, convertida en una especie de soap opera rockera, con titulares sobre la inminente muerte del mítico club punk. Finalmente, en octubre del 2006, con sabor a despedida, la última semana de CBGB fue prácticamente un festival nostálgico. Bandas veteranas de la casa volvieron para honrar el escenario donde alguna vez despegaron. Grupos como Dictators y Bad Brains ofrecieron conciertos explosivos durante esos días finales, y Debbie Harry de Blondie volvió para un concierto acústico íntimo que conmovió a todos. El 15 de octubre del 2006, CBGB abrió sus puertas por última vez para un concierto de clausura que quedó en la historia. Patti Smith, la misma poeta punk que había encendido el club 3 décadas atrás, fue la encargada de cerrarlo con broche de oro. Esa noche Patti subió al escenario a las 9:30 de la noche acompañada por su banda y amigos ilustres. El bajista Flea de Red Hot Chili Peppers se unió en algunas canciones, al igual que Richard Joy de Television. Durante 3 horas y media, Patti interpretó canciones emblemáticas. En un momento cumbre interpretó Gloria e intercaló estrofas de Blitzkrieg Rap de los Ramones, como un guiño a los espíritus de Joy Johnny y Didi Ramone, que ya no estaban presentes. Para el encore final, Patti eligió Elegy, y mientras sonaban los acordes fue leyendo una lista de músicos y amigos del CBGB que habían fallecido a lo largo de los años. Uno a uno nombró a Johnny Ramone, Joe Strummer, Steve Butters, Didi Ramone y Joey Ramone. Healy Crystal. Healy aún vivía en ese momento, pero simbólicamente su era terminaba allí. Las lágrimas asomaron entre el público y en la propia Patti, que despidió al local diciendo CBGB por siempre. Cuando pasaba la 1 de la madrugada se apagaron los amplificadores. El 315 del Bowery quedó envuelto en aplausos, sollozos y un pesado silencio. Había muerto un club, pero nacía la leyenda. Puede que ya no suene más música en el 315 de Bowery, pero el legado de CBGB es indestructible. Pocos lugares han tenido un impacto tan grande en la cultura rock. ¿Qué nos dejó CBGB? Para empezar, un elenco impresionante de artistas que dieron ahí sus primeros pasos. The Ramones, Patti Smith, Television, Talking Heads, Blondie, Dead Boys, Misfits, Agnostic Front, Sonic Youth, y la lista sigue, literalmente cientos de bandas. El club funcionó desde 1973 hasta el 2006, 33 años de música en vivo, tiempo durante el cual alojó a miles de conciertos. Se suele decir que si una banda pasó por CBGB y logró sobrevivir a ese público, tenía buenas chances de triunfar afuera. El lugar forjó sonido punk neoyorquino, impulsó la explosión de la New Wave y fue refugio para el hardcore y el metal alternativo en los 80 y 90. En términos culturales, CBGB fue a la música underground lo que el Montmartre de París fue al arte impresionista, un caldo de cultivo irrepetible. Allí se demostró que no hacía falta ser un virtuoso ni tener un gran presupuesto para cambiar la historia del rock. Bastaba con actitud, originalidad y un escenario dispuesto. El logo CBGB and On Fag se ha convertido en un icono pop. Hoy en día es común ver camisetas con ese logotipo en jóvenes de todo el mundo, muchos de los cuales ni siquiera habían nacido cuando el club cerró. Irónicamente, la marca CBGB se volvió mainstream, celebridades lucen la camiseta y existen infinidad de productos oficiales piratas, gorras, pines, tazas que llevan esa sigla
siglas legendarias. Hilly Crystal, siempre un mercadólogo astuto, mantuvo vivo el negocio del merchandising. Incluso tras el cierre, la tienda CBGB Fashions siguió operando algunas semanas después del último show, hasta el 31 de octubre del 2006, vendiendo así ropa y recuerdos del club. Con el tiempo, la marca pasó a manos nuevas. La hija de Hilly Crystal tomó control hasta la muerte de Hilly en el 2007 y posteriormente se licenció la marca. En el 2008, el diseñador John Barbatos alquiló el antiguo local y abrió ahí una boutique de moda, pero respetando la estética original. Mantuvo las pegatinas, las paredes con grafitis e incluso exhibió memorabilia de CBGB como una especie de santuario dentro de la tienda. Así los viejos baños sucios dieron paso a probadores de ropa de lujo, pero todavía se respira algo del pasado entre sus muros. El reconocimiento oficial también llegó en el 2013. El número 315 de Bowery fue incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Estados Unidos, como parte del Distrito Histórico de Bowery. La nominación del Servicio de Parques Nacionales destacó como CBGB fue fundado en 1973 en un antiguo salón del siglo XIX y fomentó nuevos géneros de la música estadounidense, incluyendo el punk y el art rock, que definieron la cultura del Manhattan de los años 70 y resuenan hasta el día de hoy. Irónicamente, aquello que inició como un bar marginal terminó reconocido como patrimonio cultural. CBGB también inspiró festivales. Desde el 2012 se celebran en Nueva York eventos bajo su nombre, el CBGB Music and Film Festival, por ejemplo, para celebrar la música emergente. Incluso hubo una película de Hollywood, CBGB, en el 2013, protagonizada por Alan Rickman como Hilly Crystal, que recrea la atmósfera del club. Pero más allá de placas conmemorativas o películas, el verdadero legado de CBGB está en la música misma. Ese pequeño local de fachada blanca y toldo raído fue la plataforma de lanzamiento de géneros enteros. Sin CBGB, tal vez el punk neoyorquino no habría tenido hogar y la historia sería distinta. Las bandas que allí surgieron influenciaron a miles de grupos posteriores. Sus ecos se escuchan en el grunge de los 90, en el garage revival de los 2000 y en cada escena indie que valora la autenticidad sobre la perfección técnica. CBGB nos enseñó que del caos puede nacer la creatividad pura. Su espíritu de hazlo tú mismo, hazlo a tu manera, vive en cada garaje donde unos amigos montan una banda sin más pretensión que expresarse. Como dijo el propio Hilly Crystal, la música que inspiramos y los artistas a los que dimos un hogar leen como quién es quién de la música rock. Y es cierto, Ramones, Patty Talking Heads, Blondie son gigantes cuyo primer escenario importante fue aquel sucucho oscuro del Bowery. Hoy el sitio de CBGB sigue siendo lugar de peregrinación. Fans del rock del mundo pasan por la dirección, aunque sea para tomarse un selfie con su teléfono. El local, que conserva el exterior clásico, aún dentro vende chaquetas de cuero de diseñador. En la acera uno puede casi imaginar a Didi Ramones cargando su bajo por la puerta o a Patti Smith fumando apoyada en la pared. El tiempo se llevó el club, pero no pudo llevarse su magia. CBGB se transformó en un mito de la contracultura, de la rebeldía juvenil y de la libertad creativa. Así es, mi pasajero, los lugares más humildes pueden dejar la huella más profunda. Aquel bar de mala muerte en un barrio bravo terminó alumbrando al movimiento que cambió la música y la cultura para siempre. Nos despedimos con el recuerdo de sus noches sudorosas, de sus guitarras desafinadas pero sinceras, de las voces que encontraron allí su espacio para gritarle al mundo. Si cierras los ojos, quizá aún escuchas el eco distante de Blitzkrieg Bop o Zip Killer resonando en el Bowery. Y CBGB ya no existe físicamente, pero vive en cada riff de punk rock que hace vibrar un amplificador en algún estéreo de algún sótano. Pero bueno, ¿qué otro escenario del rock crees tú que se merece un video biográfico? Vamos, dinos, déjanos tu comentario. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia del CBGB. Si te gustó, no te olvides darle like y suscribirte para más historias del rock. Hasta la siguiente historia.